Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves va a tener lugar en la Sala de Delegados de la UNESCO, aquí en París, un encuentro organizado por el Centro Cultural Peruano, el CECUPE para los amigos, con el escritor peruano Pedro Novoa, con el tema de Lima en el imaginario literario, a raíz de la reciente publicación de su novela La Sinfonía de la Destrucción, en la que la capital peruana está anclada en las mentes de los personajes. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de la importancia de Lima en su narrativa y de su fértil también trayectoria literaria, Pedro Novoa ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, Jordi. Encantado de estar acá. No, es un verdadero placer recibirte en Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad peruana de Huacho, en Lima, me decías, en 1974, y que, sobre todo, durante 5 años vas a servir como infante de marina en la Armada peruana. Y me gustaría que nos contases cómo fue esa experiencia, qué te llevó a la Armada. Bueno, en efecto, yo tuve justamente una situación bastante curiosa con la violencia y la destrucción. La novela La Sinfonía nace a partir de mis primeros años colegiales y luego, curiosamente, después de haber pertenecido pues, a un colegio bastante violento, ¿no? Me tocó continuar, como mencionas, en la Armada, ¿no? En esa época nosotros somos la generación de la destrucción, en el sentido de que esa generación tenía que estar en el bando de Sendero Luminoso o en el bando de la milicia, pero la milicia no era optativa, era obligatoria. Entonces, dentro de ese grupo de ciudadanos, ¿no?, que pertenecíamos a los sectores, digamos, más populosos, Cono Norte, Cono Sur, cercado a la sociedad, digamos, obligaba a sus jóvenes a prepararse para la destrucción. La Infantería de Marina es un cuerpo de élite muy duro, ¿no? Claro, y como, digamos, de alguna manera te forman o te deforman quizá a través de situaciones que cruzan entre lo psicológico y lo físico. Por ejemplo, comer pólvora, soportar descargas eléctricas, ahogamientos, ¿no? Una suerte de sofisticado embrutecimiento por un lado y por otro lado también insensibilización, ¿no? Entonces, eso de alguna manera produjo a una generación traumas, una serie de fobias, una serie de paranoia inclusive, que a la larga nos despojó, ¿no?, de una suerte de infancia o de juventud infeliz, ¿no? También en el ejército hay un lenguaje muy especial, militar casi. ¿Te ha suministrado material para tus novelas? Por supuesto. Yo cuando, por ejemplo, me dan de baja por medida disciplinaria en la Marina, pues bueno, en realidad, no por faltarle respeto a un oficial, resulta que salgo a la vida civil y en la vida civil trato de regenerar, bueno, mi vida personal y postulo a la Universidad Villarreal, ¿no? Y ahí elijo lengua y literatura como profesión porque me di cuenta que yo podía, en todo caso, desenvolverme difundiendo aquello que me gustaba, que era leer libros, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo pude de alguna forma utilizar todo ese bagaje, ¿no?, vital, ¿no?, que me tocó vivir. Y lo curioso es que varias novelas me marcaron. Una fue la novela El viaje al fin de la noche, de Claude Frerdinand Céline. La otra novela fue de Albert Camus, no, La peste. Pero la novela que de alguna manera me jaloneó y me trajo para la literatura ya de manera casi combativa fue la novela La ciudad de los perros, precisamente porque me di cuenta que existía la posibilidad de un peruano escribir sobre temas de alguna manera vinculados con la realidad más cercana que tenía, ¿no? Entonces yo dije, ¿no?, si Mario Vargas Llosa ha hecho una novela a partir de un colegio militarizado, de alguna forma yo también podría hacer lo mismo, pero en un colegio, digamos, un poco más achorado, ¿no? Porque el colegio que yo les brindo en la Sinfonía de la Destrucción es un colegio bastante distinto al colegio Champañán o al colegio Leoso Prado. Es un colegio brutal, ¿no? O sea, en el sentido de que las venas más abiertas, las tripas más tensas son la de los barrios que yo difundo, en este caso del Rico Rima, que es un barrio bastante picante, ¿no?, en el Perú. Una de las pocas ventajas de la vida militar son los tiempos muertos. Uno puede leer mucho, ¿no?, en el ejército. Exacto, claro. Por ejemplo, las guardias, seguramente tú me contabas también que has pasado por esa experiencia.
las guardias hacen que tú tengas ratos libres o para pensar o para enloquecer. Entonces, para evitar enloquecer, terminas tú fumando o leyendo, ¿no? O las dos cosas. Pero lo cierto es que sí, eso te permite mucha reflexión y, en mi caso, por ejemplo, analizar la sociedad, porque, por ejemplo, en mi país los oficiales pertenecen a una clase social específica, tienen un cafetín, un comedor, los técnicos tienen otro, y la tropa donde yo pertenecía tiene pues obviamente un sitio bastante subordinado, en el nivel más bajo. Y eso me brindó a pensar de que la milicia era la sociedad peruana sin maquillaje, ¿no? Mientras que en la ciudad, ¿no?, se maquilla de alguna manera un poco esta segregación. En la vía militar es explícita, ¿no? Mencionabas a los distritos del Rímac o Arequipa. ¿De qué modo han marcado tu manera de escribir? Yo me considero pues un limeño arequipizado, algo así, ¿no? Es decir, yo cuando conozco Arequipa, conozco cuando voy a recibir el premio Mario Vargas Llosa, y a partir de ese momento, como les cuento a mis alumnos tanto de la San Marcos como de la Universidad César Vallejo, ellos me dicen, ¿no?, que por qué yo me siento arequipeño si yo no soy de Arequipa, digamos, de alguna forma, ¿no? Lo que sucede es que ahí comencé a nacer, digamos, literariamente hablando, y a manera de homenaje un poco, el personaje es un arequipeño que llega, provinciano él, a, digamos, circunscribirse a una Lima hostil, y un poco también con la mirada de Vargas Llosa, la mirada de Congráez, la mirada de Osvaldo Reynoso, donde Lima es un escenario violento, salvaje, ¿no? Entonces, por eso que hay ciertas figuras zoomorfas, ¿no?, caninas, ¿no? La ciudad de los perros, por ejemplo, ¿no? Los cachorros, en el caso de Vargas Llosa. En Congráez, Lima la monstruosa, Lima la que tiene 1000 cabezas, ¿no?, la bestial. Y eso me sedujo y un poco traté de decir, esto no ha cambiado mucho. Entonces, mi novela transcurre por ese epidermis, ¿no? Arequipa, que también ha dado un premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, del que estabas hablando. Lo conoces en Arequipa, ¿no? Imagino que ese encuentro fue muy emotivo para ti, ¿no? Claro, prácticamente cuando yo aspiraba a ese premio, aspiraba a conocer a Vargas Llosa. Yo generalmente no podía ni siquiera, hacía la cola para firmar. Después me aburrí y me terminaba yendo, entonces dije, bueno, ya no tiene sentido. Y Edipo perdió conocerlo. Entonces, cuando aparece esta convocatoria donde participan una cantidad de escritores casi satánica, 669, de 23 países, resulta que era difícil ganar, por supuesto. Y uno de los jurados, que le mando un gran saludo, el crítico francés Roland Forges, por ejemplo, fue uno de los jurados que de alguna forma, junto con Alonso Cueto también, que muy gran escritor, y Juancho Armando Marcelo, decide que mi novela tenía pues un nivel de, digamos, de radiografía de la sociedad bastante simbólico, ¿no? Es decir, había una caracterización interesante de una historia vital, como después Mario Vargas Llosa me dijo, tu novela me gusta porque es una novela donde los personajes están arrasados por una vitalidad, porque a mí también me gusta escribir sobre esos temas, ¿no? O sea, hay personajes que son siempre aguerridos, bastante intensos, vitales, ¿no? Y bueno, yo soy parte de esa herencia. No sé si serán las mejores historias, pero lo cierto es que a mí me mueve siempre esa vida de los personajes intensas que arrasan, ¿no? Fue difícil el paso de la milicia a la universidad. En la actualidad eres catedrático en 2 universidades, en la San Marcos y en la César Vallejo. Imagino que a tus alumnos no les impartes clases con disciplina militar, ¿no? Claro, precisamente al contrario, ¿no? Por ejemplo, yo les menciono que a los universitarios, más que en el colegio, les digo que, por ejemplo, en el Perú, el colegio se ha vuelto pues una suerte de sistema microcosmo fascista, ¿no? Tiene su corte militar, su uniforme, tiene sus reglas muy ad hoc, muy específicas. En cambio, la universidad es un escenario un poco más amplio. La gente va vestida de manera abiertamente libre, no hay corte rígido de cabellos, o sea, el pensamiento es más universal en ese sentido. Entonces yo les digo que ustedes son la juventud que de alguna manera tiene que criticar esa suerte de homogeneidad
homogenización, a veces tácita, pero por lo general explícita, que hace que los chicos estén encapsulados en colegios de acuerdo a los sectores San Isidro, Miraflores, y los otros que están en la margen es así, ¿no? Viviendo mundos bastante, digamos, peleados con la realidad, ¿no? Entonces están creciendo en una pequeña burbuja de que no existe, por ejemplo, violencia, no existe drogadicción, no existe homosexualidad, no existe... Y la gente, cuando se da cuenta que la realidad es brutal, dice que raro, ¿no? Entonces, en la universidad sí me ha permitido invitarlos a los alumnos para que piensen de manera libre, divergente, y sobre todo que se cuestionen, ¿no? Que se cuestionen todo, inclusive lo que yo les digo, ¿no? En primera instancia. Imagino que para un escritor también es importante el contacto con jóvenes estudiantes y futuros escritores, ¿no? ¿Cómo ven la literatura esos jóvenes que tienes en tu universidad? Yo por lo general les menciono siempre que la escritura, y he tratado de estudiarlo de una manera al margen de la literaria, de la empírica, también científica. He investigado casi 10 autores que mencionan que la literatura, por ejemplo, o en todo caso la producción de textos, se basa en etapas específicas: la planificación, la textualización, la corrección y finalmente la publicación. Y los jóvenes están en un ambiente donde la tecnología les corta esas etapas y de frente escriben y publican directamente. Entonces, estamos asistiendo a una sociedad donde se escribe más, pero peor. Se lee más, pero peor de nuevo. Entonces, ante esa situación, yo les recomiendo a ustedes, por ejemplo, a diferencia mía, ustedes ahorita pueden ingresar al internet y publican lo que ustedes deseen. Esto para nosotros era bastante lejano en nuestra generación. Pero les advierto, les digo, ¿no?, que este sistema digamos, afiebradamente rápido, es muy complaciente. Entonces tú vas a encontrar que los jóvenes tienen un éxito comunicacional, que tienen 80, 20, 1000 likes, a veces posts de Facebook, pero escritos de una manera bastante precaria, pero exitosa en lo comunicacional, que no es lo mismo literariamente hablando. Entonces yo les invito, le digo que ustedes respeten esas etapas, planifiquen bien su texto, escríbanlo, pero sobre todo corríjanlo. Y cuando ustedes ya lo corrigen de una manera bastante severa, porque el más duro de los correctores, de los revisores, es uno mismo. Y si tú de repente postergas, derivas paternalmente a un maestro, a un externo, la verdad que no es tan conveniente. Entonces, eso es lo que yo más o menos trato de inculcarle a los jóvenes. Pedro Novoa, volviendo a la Sinfonía de la Destrucción, ¿es realmente posible que en Lima haya un terremoto de 8 grados en la escala de Richter? Justo en España, Sergio Galarza, cuando presentó la novela en la librería La Fugitiva, me decía: de alguna manera tú has hecho una predicción de los audiovideos, no de los audiodenuncias, perdón, pero también hay una posibilidad de que tú anuncias un terremoto. Yo le digo, ojalá que por lo menos esto, digamos, solamente haya sido una predicción de lo primero, no de lo segundo. Pero, ¿por qué nació eso? Yo en una época estaba trabajando como profesor en un colegio del RIMA, precisamente, y de la nada se cayó el techo. O sea, ni siquiera hubo temblor. O sea, de la nada simplemente las columnas se dieron y el techo se vino abajo, casi mata a 2 alumnas. Y eso me invitó a pensar. Y las alumnas después, cuando salen de la destrucción, salen riendo, y su recreo, ese momento de esparcimiento, lo hacen felices encima de la destrucción. Y yo comencé esos rostros de niños risueños, sentimentales, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió la metáfora perfecta relacionándola con Claude Fernand-Céline. Claude Fernand-Céline decía: solo los desesperados pueden triunfar a la desesperación en la medida que puedan ser los únicos que lleguen al fin de la noche. Y yo dije, ahí está la clave de mi novela. Solamente aquellos que puedan escuchar la sinfonía de la destrucción encima de la destrucción pueden vencerla y pueden aspirar a una posible esperanza, ¿no? Entonces, a mí me gustó ese rostro de inocencia, que al margen de su techo caído seguían riendo, seguían de alguna forma siendo felices. Tu Sinfonía de la Destrucción podría leerse como una metáfora del país, de Perú, que está saliendo de una destrucción terrible, de una guerra que le ha llevado 10 años a miles de muertos. ¿Se puede leer como esa metáfora? Sí, justo Juan Bonilla, un escritor español que lo estimo bastante y lo respeto más, me dijo eso, y en la contratapa justo algo escribe y menciona de que la historia que yo escribo es una historia que tiene que leerse en paralelo con otra más, ¿no? Es decir,
Y eso es lo que yo trataba de hacer, como Kafka, que describe pues una transformación de un ser humano a un insecto. No solamente cuenta ese hecho, sino que cuenta algo más, que sería pues una crítica al hombre contemporáneo. Entonces, lo mío también pasa lo mismo. Es un sudamericano que sería representado por el personaje monarca, que bajo la esperanza de que con la educación puede desarrollarse, se da cuenta que el sistema corrupto lo escamotea, lo perturba y finalmente lo destruye, pero él a pesar de eso sigue de manera subversiva, quizá en la esperanza de que después de la destrucción siga viendo un futuro mejor. Entonces, yo creo que he tratado un poco de hacer esa metáfora que puede resultar pesimista si la ves de una sola lectura, pero como lo dijo también Ronald Forges, es en el fondo pues una suerte de llanto de esperanza, ¿no? O sea, una especie de rugido, como está la portada, un rugido que reclama pues una fe. Las grandes ciudades del mundo han tenido siempre su gran escritor. Hablabas de Kafka, Praga para Kafka, claro. o quizás Dublín para Joyce. ¿Tú vas a ser el escritor de Lima, quizás? Bueno, sería bastante pretencioso, ¿no? Lima es una ciudad que ha tenido, me parece, grandes fotógrafos literarios, para llamarlo, o grandes cartógrafos literarios, ¿no? Por ejemplo, y eso es lo que voy a un poco hablar el jueves ¿no? en la UNESCO, es acerca de, por ejemplo, la fotografía de Congrais, la fotografía, o en todo caso la cartografía de Osvaldo Reynoso, de Mario Vargas Llosa, de Julio Ramón Ribeiro, y por ahí me puedo encarrilar entre Osvaldo Reynoso y la propuesta que yo tengo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una visión apocalíptica de una ciudad, ¿no? Destruida, caótica, monstruosa, pero hay una visión, por ejemplo, el caso de Osvaldo Reynoso, que aparece la esperanza, la fe y la ternura, ¿no? Y la inocencia. Uno de sus libros más entrañables de Osvaldo Reynoso se llama Los Inocentes, ¿no? Y tú puedes ver que en el fondo Reynoso rescata lo popular, rescata la jerga, rescata lo humano desgarrado, pero en el fondo pues está tácitamente anunciando pues una esperanza. Entonces yo también me parece que trato de hacerlo lo parecido con relación a la destrucción. O sea, yo creo que la sociedad peruana, la sociedad en general, está carcomida por la corrupción, pero yo creo que debería destruirse para volver a surgir, ¿no? Ese sería un poco o sea, soy una persona que tiene esa fe, ¿no? De que se regenere todo. Tu lenguaje es innovador, pero también introduces correos electrónicos, mensajes de texto. Es inevitable ya en nuestra vida utilizar esos elementos cotidianos para nosotros en una novela. Claro. Por ejemplo, sí, en efecto, por ejemplo, cuando surge la comunicación, las misivas, las cartas, los escritores les quedan dos caminos. Primero, decidieron narrar la lectura o la escritura de la carta. ¿Sí? Entonces el personaje, Juan, comenzó a escribirle a su novia, ¿no? Pero de pronto cambió la perspectiva y dijeron, vamos a ir directo a la transcripción de la carta para que el lector sea una suerte de voyeur, algo así como de espía clandestino que sin intermediario del narrador pueda leer directamente la carta. Entonces ya los escritores comenzaron a insertar las cartas, ¿no? Por ejemplo, hay escritores que inclusive le gustó tanto que finalmente escriben una novela con cartas nomás, ¿no? Como, bueno, Las desventuras de Joven Werther es una serie seguidilla de cartas donde uno narrativiza la secuencia de las cartas y te das cuenta que es una historia bien estructurada. Y así, ¿no? Entonces, inclusive hay géneros epistolares, etcétera. Pero como ya surge el correo, ya hay otros escritores que han comenzado a insertar correos tal cual, o sea, para evitar el narrador que se apague un poco y que aparezca el correo tal cual. Pero otros, de alguna manera, ante esta forma nueva de comunicarse, tan icónica, tan visual quizá, de los posts de Facebook y los inbox, yo decido, pero la verdad que me la pensé mucho, porque hay gente que es un poco ortodoxa, ¿no? Un poquito así, ¿no? Dice, ¿cómo hacer una novela colocar inbox? Me parece poco serio. Y dije, bueno, pero siendo fiel un poco a la tradición que mencionaba de que el narrador debe apagarse para que el lector finalmente asista sin intermediarios directo a la experiencia de los hechos, decidí pues ¿no? colocarlos. ¿El editor no te planteó problemas diciéndote qué vas a poner aquí? Porque sí. Es difícil, me imagino, editar algo así, ¿no? Claro, curioso que el editor, Víctor Ruiz Velasco, de la editorial Planeta,
Me dijo, al contrario, es algo curioso porque mi primera versión de la novela tenía 400 páginas y la hemos corregido, la hemos sintetizado en 200 y pico. Y en un momento dado de la situación me dijo, Pedro, ¿sabes qué? Mira, con esto de las jergas quisiera conversar contigo. Dije, entonces me va a censurar, supuse, ¿no? Y me dijo, no, Pedro, lo que pasa es que te voy a pedir que te achores más todavía. Ah, bueno, si tú me das licencia para matar, entonces... Y regresé al RIMAC con grabador en mano y comencé pues a departir con la gente, los personajes que están ahí deambulando en mi novela. Y ahí incorporé unos 2 o 3 giros interesantes que me parecen muy simbólicos, un poquito jugando en pared con la naranja mecánica de Anthony Burgess, con un término que siempre lo menciono, se llama droggers, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, al drogadicto, me parece que en otros sitios le dicen yonki, a otros le dicen drogo. En el Perú le dicen drogadicto o drogo, ¿no? O fumón. Entonces, pero por otro lado también a los amigos le dicen brother, ¿no? Entonces yo escuché una palabra, una especie de mixtura, ¿no? Una suerte de yuxtaposición, donde se junta brother con drogo y sale drogger, ¿no? Entonces, con el brother tú compartes experiencias, momentos, y con tu drogger, además de eso, compartes otras cosas. De ahí salió pues el droger. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Sala de Delegados de la UNESCO, aquí en París, para este encuentro organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, con el escritor peruano Pedro Novoa sobre el tema Lima en el imaginario literario. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí con nosotros. Agradecer también, si me permites, el esfuerzo de Suel Kedir y de Guillaume Puffet, detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.